Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios ahora que nos hable a través de su palabra. Oremos. Padre, nosotros cuando nos vemos delante de ti, reconocemos que son muchas nuestras faltas, pero también reconocemos que es infinitamente mayor tu gracia. Tú eres un Dios de infinita bondad y misericordia. Y nosotros hoy queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos pedirte que nos hables, que hables a través de tu palabra a tu pueblo, Señor. Que nos alimentes y que nosotros podamos salir de este lugar hoy con una convicción de obedecerte, amarte y vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito, hermanos, a que busquemos todos la epístola universal del apóstol Pedro. Todos queremos que abran su Biblia en esa carta del apóstol Pedro, porque vamos a estar a partir del día de hoy teniendo una serie acerca de la primera epístola universal del apóstol Pedro. Y quiero que todos aprendamos durante esta serie a relacionarnos con esta carta. Ayer yo le comentaba a uno de los jóvenes acerca de lo impactado que ha quedado mi vida con los escritos de Pedro. Y él me decía, pero ahora no tengo idea bien de qué trata la primera carta de Pedro. Eso no quiero que pase más. Así que de ahora en adelante vamos a relacionarnos con estas epístolas universales. Quisiera comenzar este sermón y esta serie haciéndoles una confesión. Y es que a pesar de que el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles y también obviamente el escritor más prolífico del Nuevo Testamento, de manera personal, Pedro siempre ha llamado mi atención de un modo especial. Los detalles de su vida, de su persona, lo que podemos saber del relato bíblico y en especial estas dos cartas, la primera y la segunda carta, han sido de una bendición especial en mi corto caminar cristiano. En múltiples ocasiones he tratado de aprenderme de memoria esta primera carta, algo que he fallado en muchas ocasiones. Pero esta primera carta de Pedro, y quiero que esto lo guarden en su mente, es el currículum vitae que se espera de los cristianos. Cuando tú vas a un centro de trabajo te dicen cuál es tu currículum vitae o tu resumen o cuál es tu hoja de vida. Bueno, en la hoja de vida que se espera de todos los que hay en este lugar, que dicen que son cristianos, es la primera carta del apóstol Pedro. En primer lugar, quiero hablarles un poco del apóstol Pedro, pero lo haré basado en el texto de los evangelios, como es obvio, pero con un poco de imaginación, solo un poco, a partir de los textos para que tengamos una idea clara de quién fue este pescador a quien Cristo le puso para apacentar a su iglesia. La Biblia lo menciona por primera vez como un experimentado pescador en el mar de Galilea. Pedro ponía su fuerza, su corazón y toda su pasión en la pesca, así lo describe la Biblia. Su trabajo consistía en una pequeña empresa familiar, ya que el oficio de pescador lo aprendió junto a su hermano, Andrés se llamaba su hermano, de su padre. En cuanto tuvieron edad suficiente, probablemente Pedro y su hermano Andrés ayudaban a su padre Jonás, así se llamaba su padre. Cada día ellos aprendieron los secretos de la pesca y del comercio de pescados con el cual vivían. Pedro siempre fue de carácter impulsivo, siempre fue impetuoso. No podía quedarse quieto. Cuando pensaba que algo había que hacerlo, arrancaba y lo hacía. En eso era eso de esas personas que dicen, dime qué hay que hacer y sin pensar mucho, ¿a quién hay que cortarle la oreja? Probablemente sus planes, antes de conocer a aquel que cambiaría su vida para siempre, era de prosperar en el negocio de la pesca. Era hacer crecer ese negocio. Se había casado ya con una mujer a la que amaba y con la que tenía planes.
Probablemente Pedro ya tenía sueños de formar una familia, de tener hijos. Muy probablemente Pedro ya había sido instruido en el temor de Dios como todos los judíos y tenía también un conocimiento general del regreso del Mesías. Pedro y Andrés primero vivían en Betsaida, una pequeña ciudad de Galilea, pero parece que el negocio de la pesca les iba bien porque se mudaron a una ciudad mayor, a Capernaum, así que la cosa con la pesca iba bastante bien. Los tiempos en que Pedro vivía eran tiempos convulsos. Los romanos ejercían su poder sobre la vida cotidiana de cada uno de los judíos. Sin embargo, Pedro y Andrés, su hermano, habían oído de aquella voz del profeta que se levanta y resuena con poder después de 400 años de silencio. No sé si saben de quién estoy hablando. Aquel Juan el Bautista, al que Andrés conoce y al que Andrés sigue. Juan el Bautista era aquel profeta después de 400 años en que Dios no hablaba o no había profeta en Israel. Andrés y Pedro habían oído la voz de Juan el Bautista y de hecho su hermano Andrés era discípulo de Juan el Bautista y a través de Juan el Bautista Andrés conoce a Jesús, al Cordero, al Hijo de Dios, de quien Juan siempre había dicho que no era más que un precursor. Andrés encuentra primero a Jesús y va a contarle desesperado a su hermano. Algo muy notorio era la relación de estos dos hermanos, se querían. Y como buenos hermanos le dice: Simón, he encontrado al Mesías, y le trae a Jesús. Así que así es como el maestro entra a la vida de Pedro. En aquel encuentro con Jesús, su alma quedará cautiva por aquella voz que pronunciara su nombre de nacimiento, Simón, y también el nombre que debía llevar después, Pedro. Una vez y para siempre, el maestro transformará el corazón del pescador de Galilea. El mar ahora ha de quedar atrás. Se acabó todo, hay un camino mejor. Pedro no mira atrás como la mujer de Lot. He encontrado al Salvador y deja las redes, deja el negocio familiar de toda la vida. Todo. El mar ahora queda atrás y con él todos sus sueños y sus planes para recorrer caminos polvorientos junto a Jesús. Gracias, hermano. Y estoy así por este botón. Déjenme quitármelo también. No puedo con el botón este. Pedro ahora va a recorrer los caminos con Jesús. A recorrer los caminos con los discípulos. Simón Pedro no pierde detalle de lo que el maestro hace y enseña. Siempre dispuesto, siempre de carácter impetuoso, siempre el primero en hablar. Algo que lo lleva, obviamente, a no pocos apuros. Sin embargo, también es el primero en discernir y confesar una de las verdades más grandes de la fe cristiana, porque se nos olvida. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la respuesta de Pedro ante la apresurada pero certera pregunta de Jesús. Todos los discípulos se quedan turulatos, esperando a ver qué responder. Pedro le dice rápido: tú eres el Cristo. Llegaron también momentos de duda, lo sé y ustedes lo saben, de miedo, de debilidad, como la del mar de Galilea cuando se hundía la barca. Y Pedro, como experimentado pescador, le decía: oye, esto se va a hundir, esto se hunde. Pero se le olvidó que dentro de la barca iba el maestro. Ese barco que se estaba hundiendo, iba el maestro dentro. El quebrantamiento también llegará en aquellos momentos de temor y de cobardía ante la mirada escudriñadora de Jesús en el momento de la negación. Cuando Jesús, en medio de los látigos, le mira a los ojos. El maestro le mira a los ojos a su discípulo. Pero sin embargo, el maestro
le levantará, le curará las heridas porque le amaba. Jesús amaba a Pedro y lo hará ese líder maduro y valiente que él necesitaba. Ya no sacando más las redes llenas de pescado para comercial, sino como Jesús le dijo, almas preciosas que deben ser ganadas para la eternidad. Pero ahora Pedro es un pastor. Su amor por Jesús ha marcado toda su vida. Las palabras del maestro, apacienta mis ovejas, son el objetivo primordial de su vida. Pedro, este Pedro de Primera de Pedro, tiene en mente las palabras de su maestro. Así que recorre las iglesias, aconseja, enseña, anuncia el evangelio. Y aunque Pablo se convertiría en apóstol para los gentiles, sin embargo es Pedro el primero que predica a un gentil. En aquella primera vez que entra a la casa de un gentil, en la casa de Cornelio, y Dios le enseña que el evangelio no es solo para judíos, sino también para todo el que él llamare a arrepentimiento. Pedro ahora es el pastor abnegado de las ovejas. El pastor de las ovejas que Cristo ha confiado a su cuidado. Y así muere, hermanos, valiente, impetuoso siempre, pero para Cristo y su reino. Probablemente bajo las fieras garras de Nerón, aproximadamente 36 años después que su Señor. Pedro murió 36 años después de la crucifixión. Probablemente crucificado boca abajo, no encontrándose digno de morir como su Señor en el circo de Nerón. Y ahora nos encontramos con esta su primera epístola universal, epístola que él narra poco tiempo antes de su muerte. Pedro, quiero que todos vayamos a los primeros 2 versos de Primera de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La epístola está dirigida, antes de leer el segundo verso, a los creyentes expatriados. Literalmente hay otras versiones que lo traducen como extranjeros. Cristianos que viven temporalmente en un país que no es el suyo, ¿verdad? Por los nombres de los lugares citados, puede ubicarse en el noroeste del Asia Menor. Y por lo que veremos en la carta, estos cristianos expatriados, como ustedes a lo mejor piensan algunos, no eran judíos, eran en su mayoría gentiles. Esto trae un aparentemente conflicto, porque alguien pudiera decir, bueno, pero ¿no es Pedro el apóstol a los judíos? ¿No es Pedro el apóstol a los judíos y Pablo al de los gentiles? Sin embargo, no debemos ser rígidos en asignar a las personas con su apóstol. Eso no debe ser así. Algunos piensan que Pedro les llama expatriados de la dispersión porque se refieren a judíos creyentes que estaban que estaban fuera de Jerusalén a causa de la persecución. Seguramente había allí judíos creyentes, pero debemos entender que habían en su mayoría gentiles. Pedro más bien le llama expatriados de la dispersión porque Pedro les hace notar que ellos tienen una residencia que no es esa, que está en los cielos. Ahora vamos a ver los textos y se darán cuenta rápidamente. Una ciudadanía que está en los cielos. Les llama también en otro lugar como extranjeros y peregrinos. Por tanto, los destinatarios son los creyentes, tanto judíos como gentiles, cuya ciudadanía está en los cielos. Para darnos cuenta claramente de esto, de que eran en su mayoría gentiles y no judíos, podemos ver algunos textos más adelante y se van a dar cuenta. Por ejemplo, el verso 14 del capítulo 1 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia.
Eso no era típico de decírselo a un judío. En el verso 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Eso no es típico decírselo a un judío. En el verso 2 dice, vosotros que en otro tiempo, en el capítulo 2, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Y en el capítulo 3, en el verso 6 dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. O sea, ellos no eran hijos de Abraham, eran hijos de Abraham espiritualmente ahora. Y en 1 de Pedro 4 al final ya les dice que son gentiles. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, etc. Todas estas son expresiones con las que podemos afirmar con bastante seguridad que los creyentes expatriados eran en su mayoría gentiles. Eran en su mayoría gentiles, gente que no pertenecía al pueblo de Israel. Entonces eran iglesias compuestas de extranjeros y peregrinos esparcidos por la tierra. Pedro se está dirigiendo a un grupo amplio de creyentes, y le doy esto para que entiendan, hermanos, de ahí el término epístola universal. Las epístolas de Pablo no son universales porque son epístolas que se escriben a iglesias específicas. A la iglesia de Colosas, a la iglesia de Tesalónica, etc. Las epístolas de Pedro y Juan son epístolas universales porque se escriben a mayor cantidad de destinatarios. Eso no significa nada. Eso no significa que no sean para nosotros ninguno de los, o sea, todos los libros del Nuevo Testamento son para nosotros. Por ejemplo, el Ponto se encontraba en el extremo norte y era una provincia. Y era el lugar de Aquila. En Hechos 18, Aquila y Priscila conocen al apóstol Pablo y se habían convertido. Galacia, que es la otra ciudad que Pedro menciona acá, estaba en Asia Menor central, y contenía poblaciones como Derbe, Listra, Iconio. También eran lugares donde el apóstol Pablo ya había predicado varias veces. Capadocia estaba ubicada en la sección este de Asia Menor, al norte de Cilicia. Asia, por ejemplo, cuando él llama Asia, incluía la mayor parte de Asia Menor y contenía poblaciones como Misia, Lidia, Caria, gran parte de Frigia. Y estos son sitios que recibieron el ministerio de Pablo en su tercer viaje misionero. Así que Pedro escribe probablemente a iglesias que hayan sido fundadas por Pablo en sus viajes misioneros. Bitinia, por ejemplo, está al noroeste de Asia Menor, y a esta provincia específica, a Bitinia, cuando Pedro escribe al final ahí, y Bitinia, se hace referencia en el segundo viaje misionero de Pablo. Y si ustedes habrán leído Hechos 16, a Pablo se le prohibió predicar en Bitinia. El Espíritu Santo le dijo, no pases por ahí. No sabemos cómo llegó el evangelio a Bitinia, pero lo cierto es que llegó, porque Pedro después le escribe a ellos. Así que, hermanos, esta carta de Pedro tuvo una amplia circulación entre las iglesias. En cada una de esas regiones las iglesias recibieron y leyeron la carta. O sea, las iglesias se reunían, leían la carta del apóstol Pedro, la doblaban y la volvían a mandar, o la envolvían y la volvían a mandar a la otra iglesia. Al menos 7 iglesias de Asia Menor leyeron esta carta de Pedro. Yo lo sé porque a esas 7 iglesias también le escribe Juan en Apocalipsis. Las iglesias de Asia Menor que recibieron la carta de Pedro también son las que Juan les dedica el Apocalipsis. Las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea eran las iglesias de Asia Menor que se habían fundado en esa región. Pero lo más importante que vale la pena destacar es que estos recipientes de la carta, los recipientes originales, estaban recibiendo las persecuciones por causa de su fe. Así que el tema más importante de la carta de Pedro es el tema de las persecuciones.
las grandes persecuciones contra los creyentes comenzaron muy pronto después que la iglesia se fundó. Jesús nos lo deja claro como hijos de Dios, y es que tendríamos que afrontar tribulaciones. En el mundo tendréis aflicción, dice Jesús en el Evangelio. Del mismo modo que el Señor fue perseguido, así también seremos cada uno de sus seguidores. Ningún discípulo puede ser más que su maestro. El mundo rechazó a Cristo, también nos rechazará a nosotros. Y cuando no nos rechace, cuando el mundo nos apruebe, cuando el mundo nos aplauda, debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo mal? Porque si al árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán al árbol seco? Cuando el apóstol Pedro escribió esta epístola, estaban iniciándose los primeros movimientos de persecución que darían lugar a la gran persecución del Imperio Romano contra los cristianos, donde Nerón fue su abanderado. Esta persecución contra los cristianos se inició en Roma alrededor del año 64 después de Cristo. Nerón lanzará la acusación mentirosa de que los cristianos ocasionaron el incendio a Roma. No sabe cuántos de ustedes saben esa historia. Y como resultado de esto, de esa mentira de Nerón, la persecución ascendió a límites extremos. Muchos creyentes fueron hechos prisioneros. Muchos creyentes fueron recubiertos con cera y echados al fuego. Otros crucificados. Muchos otros arrojados a las fieras. Y en ese contexto, en el contexto de la gran persecución del año 64 en adelante, murieron el apóstol Pablo, que terminamos Hechos diciendo que estaba viviendo tranquilo, ¿se acuerdan? En Hechos 28 termina el apóstol Pablo viviendo tranquilo en Roma esperando su juicio, pero cuando llegó este sanguinario de Nerón, mató al apóstol Pablo en el año 64, ejecutado y decapitado, y mató posteriormente al apóstol Pedro por causa de su fe en el año 67 al 69 después de Cristo. Obviamente eso no está en la Biblia, eso es historia secular, pero historia secular bastante corroborada, les quiero decir. Así que Pedro, unos pocos años antes de morir, escribió esta primera carta de Pedro, y obviamente el tema de la carta es la persecución contra los cristianos. Pedro murió en el año 64 al 69, hermanos, obviamente los años no son exactos, y esta epístola de Pedro no puede ser posterior al año 62. O sea, 2 años antes de su muerte. ¿Dónde se escribió esta carta? Esa es la otra cosa que tenemos que tener claro. Vamos a meternos adentro del contenido de la carta, pero tenemos que tener claro estas cosas. Esta carta se escribió desde Roma, la capital del imperio. Pedro hace referencia a esto con el seudónimo de la Roma imperial. ¿Cuál es el seudónimo en la Biblia de la Roma imperial? Si les preguntara, que obviamente estamos en el culto. A Juan también lo habla mucho. El seudónimo de la Roma imperial es este. Vamos a leer primera de Pedro 5, 12 al 14, para que vean que él estaba en Roma. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con un beso santo, con ósculo de amor. Pase a con todos vosotros los que están en Jesucristo. Amén. Roma es conocida en los escritos del apóstol Pedro y en Apocalipsis como Babilonia, la ramera, aquella con gran mundanalidad. Juan en Apocalipsis también le llama muchas veces a Roma Babilonia. Apocalipsis 14, 8 y otros muchísimos textos nos dicen que Roma es este seudónimo de Babilonia que el apóstol, desde el cual el apóstol estaba escribiendo. Pedro obviamente estaba escondido por causa de la fe.
Algunas características generales de la carta muy interesantes y también deben tenerla para iniciar esta serie. Esta epístola fue escrita, como todas las cartas del Nuevo Testamento o como todo el Nuevo Testamento, en griego koiné, o sea, griego común, el griego que se hablaba. El griego de esta carta es, sin embargo, extremadamente esmerado. De hecho, esta carta de Pedro y la carta a los hebreos son las cartas de mejor griego de todo el Nuevo Testamento. Así que estamos hasta el lenguaje de mayor nivel de todo el Nuevo Testamento. No cabe duda que se trata entonces para este tiempo de un escritor culto, conocedor del griego, con un lenguaje fino y delicado. Sin embargo, esto ha dado a muchos críticos del texto bíblico a dudar la autoría del apóstol Pedro. El pobre Pedro recibió entonces, nadie creería que un pescador del mar de Galilea fuera a escribir con estas hermosas letras. Como un hombre sin letras y del vulgo, dicen la alta crítica y otros herejes, un pescador podría escribir con tanta belleza. Sin embargo, se les olvida que esta carta fue escrita por medio de un amanuense, por medio de alguien que escribía a través del autor. Bueno, eso no lo digo yo, eso lo dice Pedro, él mismo lo confiesa. Primera de Pedro 5:12, ¿qué dice? Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Obviamente, muy probablemente, Silvano recibió el dictado del autor Pedro con la libertad necesaria para transmitirla en griego de alta calidad. Silvano, hermanos, es el mismo Silas, compañero de ministerio y colaborador del apóstol Pablo. Al que se cita en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo. Silvano era un hombre extremadamente culto y colaborador tanto de Pablo como de Pedro posteriormente. Así que Pedro escribe por conducto de Silvano. Leamos nuevamente con estas cosas en mente. Ya tenemos claro quién es el autor, quiénes son sus destinatarios. Ya tenemos altamente claro el propósito de esta carta. Veamos entonces, hermanos, los dos primeros versos nuevamente. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros, esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Inmediatamente de presentarse el autor y todas estas cosas que hemos dicho, lo primero que vemos en el verso 2, con solo una rápida lectura del texto, es una verdad increíble en las Escrituras. Estoy seguro que pocos se han dado cuenta. Dice, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y si usted estaba dormido hasta ahora, ya no puede estar más dormido. La verdad más grande de las Escrituras es que Dios, el único Dios, subsiste eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la más grande verdad de este texto. Todo el mundo me dice que es la elección, pero no, es la Trinidad la más grande verdad del texto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen funciones en la obra de la salvación. Pedro dice que Dios el Padre elige desde antes de la fundación del mundo. Pedro nos dice que Dios el Espíritu Santo santifica a los elegidos. Pedro dice que el Hijo dio su sangre por los elegidos. En este texto, con alta claridad, vemos las tres personas en un mismo verso de la Escritura. Nuestra grandiosa salvación es el resultado del trino Dios. Dios el Padre elige a su pueblo, Dios el Hijo muere por ellos y el Espíritu Santo los santifica. Así que la salvación es de Jehová.
Él es el autor de la salvación. Nada que hayamos hecho puede conseguir nuestra salvación. Le pertenece a Dios, al Trino Dios, al Padre que nos eligió, al Hijo que pagó por nuestros pecados y al Espíritu Santo que nos santifica. Nos aplicó el Espíritu Santo esa salvación a su debido tiempo en la santificación inicial y en la santificación progresiva. El apóstol Pablo lo dice en palabras muy parecidas a Pedro. En 2 Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la salvación es la obra de la gracia de Dios. Nadie, y ahora que me han preguntado muchos en el intermedio cómo ser miembro de la iglesia, etcétera, nadie puede ser miembro de esta iglesia si no cree esto, ¿ok? La salvación es solo la obra de la gracia de Dios. Es un tema tan pero tan inmenso en las Escrituras y especialmente en el Nuevo Testamento, que ni aun que tú te tapes los ojos y te tapes los oídos, puedes ser incapaz de percibirlo. El Dios Trino grita desde lo alto, y es una de esas enseñanzas que el pastor Daniel nos decía, que son tan claras. Dios grita desde lo alto, grita: yo los elegí, yo los reconcilié, yo los santifiqué, yo los santifico y yo los glorificaré. Dice un autor comentando este texto: todo cuanto se opera en el orden de la salvación es de Dios. Por tanto, las tres personas divinas intervienen en la acción, la ejecución y la aplicación de la salvación. Dice MacArthur comentando la primera carta de Pedro: es imperativo que los cristianos entiendan y aprendan la doctrina de la elección. Pedro expone las repercusiones teológicas y prácticas de la elección divina en 7 categorías, hermanos, que yo quiero hablar de ellas, aunque rápida, pero quiero que se metan en sus mentes. MacArthur nos dice, Pedro nos dice 7 cosas en este texto tan pequeñito. Primero, la condición de la elección. Segundo, la naturaleza de la elección. Tercero, el origen de la elección, la esfera de la elección, el efecto de la elección, la seguridad de la elección y las ventajas de ser un elegido. ¿Cuál es la condición de la elección? ¿Qué condición tiene que tener alguien para ser elegido? ¿Qué condición tiene? Pues ninguna. Ninguna. Ser elegido por Dios el Padre. Ahora, cuando ese pecador miserable ha sido elegido por la voluntad del Padre, en amor, dice Pablo en Efesios 1, entonces ese pecador queda bajo la condición de un expatriado. Es alguien que reside temporal en un lugar, alguien que vive en un lugar que no es su destino, que está fuera de su patria verdadera. Hermanos, los cristianos somos extranjeros y peregrinos. Somos residentes temporales en este mundo y así vivimos. Por tanto, somos gente que vivimos y priorizamos las cosas del cielo, que es nuestra verdadera patria. Yo se los vuelvo a repetir, hermanos, los cristianos somos gente que vivimos para el cielo. Como me decía mi amado diácono José Vázquez cuando no aprobó esta vez la ciudadanía. El gallego me decía, yo tengo una ciudadanía que está en los cielos. Si tú eres un elegido, tú tienes una ciudadanía que no es de este mundo, está en los cielos. Tú eres un expatriado. Dice MacArthur, como expatriados espirituales, lo más importante para los cristianos no es su relación con la tierra, es su relación con el cielo.
Eres un expatriado mientras vives aquí. Esta vida no es tu residencia permanente, es una residencia temporal. Y mi hermano, eso tiene que tener implicaciones prácticas para tu vida. Los elegidos hacen tesoros en el cielo, dice Jesús, no en la tierra. La prioridad de los elegidos está en el cielo. Los elegidos tienen un edificio no hecho de manos en el cielo. Los elegidos no ponen su esperanza en las cosas de este mundo. Los elegidos son los verdaderos hijos de Abraham, del cual se dice que su ciudad, que él estaba esperando una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que esa es la condición de los elegidos. Son expatriados en esta tierra. Y yo veo algunos de nosotros que no viven esa verdad. Esa es la gran tristeza. Que vemos algunos de ustedes que no viven esa verdad. Que están haciendo demasiados tesoros en la tierra. Que tal parece que se van a quedar aquí para siempre, ¿saben? Que no viven la verdad de vivir para el cielo. Y de decir, esta es la prioridad de mi vida. En segundo lugar, la naturaleza de los creyentes es ser elegidos. Esa es la segunda cosa. Pedro le dice a sus lectores que ellos son elegidos. Y como elegidos, en el capítulo 2, en el verso 9, que también lo vamos a ver más adelante, le dice que ellos son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que Dios ha adquirido. El amor soberano de Dios dio lugar a nuestra elección. No hiciste nada para tu salvación. No haces nada para conservar tu salvación. Eso es algo que depende de Dios. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Jesús dice en Juan 6. Todo el que el Padre le da, el Hijo lo recibe, y el Hijo los protege, y el Hijo los resucita en el día postrero. La elección es entonces totalmente propósito soberano de la gracia de Dios. Pero en tercer lugar, fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre. Miren lo que dice: elegidos, somos expatriados, elegidos en tercer lugar, según la presencia de Dios Padre. Una explicación que enseñan la mayoría de las iglesias que nos rodean es que esas iglesias no pueden aceptar la verdad de la elección. Y entonces ellos dicen que, mira, el apóstol está diciendo aquí que Dios sabía que nos íbamos a salvar y por eso nos eligió. Ellos dicen, pues Pedro nos da la razón. Ellos piensan que la palabra presciencia, como otras Biblias también traducen conocimiento de antemano, simplemente significa esto. Miren cómo ven las iglesias, el 80% de las iglesias que nos rodean. Que Dios tiene una bola mágica, así, una bola, así, y él hace así, y él ve a Joel, y él dice, wow, este muchachito nació de un pastor, mira, creyó en mí. Ah, ese lo voy a elegir. No, aquel es un desastre, aquel no va a creer nunca en mí. Eso es herético. O por lo menos muy malo. Déjame no decir herético, pero por lo menos muy malo. Por lo menos muy malo. Por lo menos muy antibíblico, sí es. Los arminianos dicen, ¿ves? Pedro está diciendo acá que Dios elige según la presciencia. Eso significa que Dios elige a los que Él sabe de antemano que iban a creer en Él. O sea, como Dios puede ver el futuro, Él vio de antemano que íbamos a creer y entonces digo, bueno, nos eligió. Hay al menos 3 grandes y profundas razones para pensar que eso no es bíblico, mis hermanos. Y debo rectificar, no es bíblico. En primer lugar, hace al hombre soberano en la salvación en lugar de Dios. Cuando una persona cree eso, la salvación deja de ser de Jehová. Es tuya ahora, tú te la ganaste. Acá entonces los arminianos dicen, el hombre se salva porque un día se da cuenta de su necesidad de Dios, oye el mensaje del evangelio y por sí mismo viene la salvación. Y a mí me da realmente, uno ve en la escritura, ¿cómo se puede decir de eso de un muerto en sus delitos y pecados?
¿Cómo puede un muerto darse cuenta de la salvación? No hay justo ni aun uno, dice Pablo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Y en Efesios 2 dice, y Él os dio vida cuando estaban ¿cómo? Cuando estaban siguiéndole. No, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Sin embargo, a pesar de que toda la Biblia grita de que el hombre es un ser muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, entonces no podemos sacar la conclusión de que el hombre se salva por su propia voluntad. En segundo lugar, la palabra griega que se traduce como presciencia o previo conocimiento no puede significar simplemente que Dios conoce lo que va a pasar en el futuro. ¿Saben eso? No lo puede significar. Yo les voy a citar 3 textos, a ver. Y ustedes me van a decir si eso puede significar que Dios conoce simplemente, que conoce todas las cosas, que conoce el futuro. Isaías 46, 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiere. Más bien este texto no está enseñando que Dios sabe todas las cosas porque Él ha decretado todas las cosas. Seamos sinceros con el texto bíblico. Dice Dios, yo anuncio lo que va a pasar porque mi consejo permanecerá. Yo soy el que lo he decretado y yo sé que va a pasar porque yo lo he decretado. Este término presciencia solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento y en ambas ocasiones es interesante cómo lo cita el apóstol Pedro. Y sin embargo, Pedro dice este mismo término refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, presciencia, Hechos 2:23, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Este texto nos da mucha luz también. ¿Dios sabía que Jesús iba a morir en la cruz? Amén, claro que lo sabía. Dios sabe todas las cosas. ¿Pero por qué Dios lo sabía? Porque Él determinó que pasara. Jesús fue entregado por el determinado consejo de Dios. Así que conocimiento previo de Dios está ligado al consejo de Dios, a su plan soberano. Hermanos, quiero decirle esto porque lo tengo con mayúscula aquí. Y era para gritarlo, pero no puedo gritarlo porque la voz no me da. Nada de lo que ocurre en este mundo es al azar. Dios no se entera de lo que pasa porque lo sepa de antemano. Más bien, Dios sabe todas las cosas de antemano porque Él las ha decretado en su plan soberano. La presciencia, dice MacArthur, implica determinación de parte de Dios de tener una relación con individuos basado en un plan eterno que Él tiene. Y en último lugar, hermanos, la tercera razón por la que la presciencia no puede significar que Dios conoce las cosas, Dios conoce que te ibas a salvar y por eso te eligió, es porque la propia palabra excluye eso. La palabra presciencia implica el hermoso acto soberano de amar gente. Escucha. La palabra presciencia, lo que Pedro está diciendo. Si no decimos esto, no decimos lo que Pedro dijo, inspirado por el Espíritu Santo. Pedro lo que nos está diciendo aquí es que Dios nos eligió porque nos conoció de antemano. Y la palabra conoció implica amor. Dios nos eligió porque nos amó de antemano. La palabra prognosis, previo conocimiento, se refiere en la Biblia a una intención eterna, predeterminada, amorosa y salvadora. Y eso yo lo sé, no porque se me ocurrió ni porque lo dicen los teólogos, sino porque la Biblia lo enseña claramente. Miren este texto, Éxodo 33, 17. Miren a ver si alguien de ustedes cuando lee este texto se puede pensar que eso es que alguien
se dio cuenta que la otra persona existía. Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y uno dice: Señor, ¿tú no conocías a Moisés? Entonces tú no sabes todas las cosas. ¿Tú no conocías a Moisés? No. Dios le está diciendo a Moisés: yo he hallado gracia, tú has hallado gracia ante mis ojos y yo te he amado. Yo quiero una relación directa contigo, Moisés. Jeremías 1:7. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Dios le está diciendo a Jeremías: yo te amé desde que tú estabas allá adentro en el vientre de tu madre. Y miren este precioso texto de Amós 3:2. Un texto que nunca podemos interpretarlo como que Dios conoce las cosas porque Él sabe que van a pasar. Porque si eso pasa, ustedes se van a dar cuenta que estamos cometiendo un gravísimo error. Porque dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y es que Dios no conocía a los demás. Claro, Dios le está diciendo a su pueblo: yo les amo a ustedes nada más. Yo les amo a ustedes nada más. Yo conozco todas las cosas porque yo soy el Dios del universo, pero ustedes son mi nación preferida. Les he amado y con ustedes tengo una relación. Obviamente, en términos informativos, Dios conoce el mundo. Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas y conoce todas las personas. Pero eso no es lo que se refiere el término conocer en este texto. Dios conoce a sus hijos porque Él se ha dispuesto en su voluntad soberana de tener una relación de amistad con sus hijos. Miren estos textos, otros textos del Nuevo Testamento, para que vean que la idea es la misma. En Mateo 7, Jesús dice ese famoso texto que a veces lo recitamos y no nos damos cuenta que Jesús está diciendo eso. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, ¿qué le dirá? Nunca os conocí. ¿Es que Jesús no le conocía? No. Jesús dice: nunca les amé. Nunca me acerqué a ustedes. Nunca he tenido una relación personal a ustedes. Por tanto, apártense de mí, hacedores de maldad. Ustedes hacían eso por su cuenta, pero no porque yo estaba detrás de ustedes. Sin duda, Jesús conoce a todos, pero Jesús no tiene una relación personal con todos. En Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Amo mis ovejas, las mías me aman. Y en Romanos 8:18 al 19 dice: sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué propósito? Porque a los que antes conoció, a esos también los predestinó. ¿Cuál es el propósito? Que Él amó a un grupo de gente, Él eligió un grupo de gente y a los otros no. Así que, hermanos, el conocimiento de antemano es un conocimiento bendito, pero es un conocimiento que implica un conocimiento amoroso. Es tener una relación íntima de salvación, escogiendo pecadores para la eternidad, para que reciban su amor redentor. Por tanto, no hay contradicción alguna entre las palabras de Pablo en Efesios 5 que dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y las palabras de Pedro que dice: elegidos según el previo conocimiento de Dios. Eso está perfecto. En amor, dice Pablo. Pedro dice: en amor. En amor. Dios nos eligió según su amor previo. Nos amó antes que nosotros pudiéramos ser algo que debiera ser amado. Cuando estábamos llenos de churre, cuando estábamos llenos de mugre. Ahí Dios nos amó. Dios decidió elegirnos y conocernos desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. O sea, Él decidió amarnos. Él decidió amarnos. Amados hermanos, nosotros queremos que durante esta serie de sermones
nosotros aprendamos a vivir como escogidos de Dios. Yo voy a dejar acá mi sermón, pero voy a dejarles con las palabras de Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Quiero que lo busquen. Colosenses capítulo 3, versos 12 al 13. Vamos a buscarlo todos juntos. Y cuando leamos este texto, yo sé que este lugar se va a vaciar dentro de un ratico y cada uno de nosotros va a ir a sus casas, cada uno de nosotros va a ir nuevamente a sus lugares y a partir del día de mañana cada uno de nosotros va a retomar nuevamente su vida y sus quehaceres, pero cada uno de nosotros debería vestirse como escogido de Dios. Basta ya, amados hermanos, de vivir conforme al mundo. Basta ya, amados hermanos, de hacer las cosas que agradan a este mundo. Basta ya, amados hermanos, de no vivir conforme a la profesión que nosotros decimos que tenemos. El apóstol Pablo nos dice también, en consonancia con el apóstol Pedro, esas palabras en Colosenses 3, 12 al 13. Vístanse, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, perdónense. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Vamos a orar, hermanos, y con esto terminamos. Padre, el estándar de tu palabra es un estándar alto, pero tú has puesto delante de nosotros una bendita verdad y has obrado en nuestros corazones para siempre, para que nosotros podamos tener las fuerzas para poder vivir conforme a ese estándar. Padre, hoy queremos darte gracias porque nos has elegido desde antes de la fundación del mundo. Queremos darte gracias porque has amado lo que no debería ser amado. Nos has amado a nosotros, Señor. Gracias, Padre, por ese amor inmerecido que tú tuviste de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Padre, queremos rogarte que si hay una persona en este lugar que no conoce a Jesucristo, que considera que no es un elegido, que considera que no está en el camino de la fe, que no es un expatriado, que no es un extranjero en este mundo, Padre, ábrele su corazón, obra en su alma para que conozca el verdadero sentido de la vida, que es Jesucristo mismo. Señor amado, nosotros te pedimos que nosotros vivamos esta semana para glorificar tu nombre, hasta encontrarnos contigo nuevamente como iglesia en el próximo día del Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.